Buenos días, seguimos con Jerez de la Frontera, la ciudad de los mil palacios. Estamos en la charla número 9. La charla 8 y la 9 tratan de esta zona de Montealegre Bajo, Montealegre Alto, que es una zona compleja, más que todo por su extensión que por su variedad de usos. Entonces ahora vamos a seguir la zona que nos faltaba de ver de Montealegre Bajo, de Montealegre Alto, dos caminos que nos faltaban por recorrer, y al final recorreremos el camino de Delicias, la avenida de Delicias. Bueno, fijaros que estamos en todo este apéndice, hemos ido dando toda la vuelta a Jerez desde el norte, por el oeste, Circunvalación, Avenida Puerta del Sur, Libertad, y ahora estamos en Juan Carlos I, llegando a las rotondas. Pasaremos ya a la rotonda 5 para llegar a este último tramo, pero antes veremos parte de lo que nos quedaba por esta zona interior, que nos queda de toda esta zona de barriadas, de adosadas, de bloques, para luego también seguir lo que nos quedaba de ver de la zona de Montealegre Alto hasta el río. Bien, como veis, Jerez saltó el ferrocarril y hizo lo que nuestras leyes de la ciudad ya marcaban, es decir, toda ciudad tiende al círculo. Y fijaros cómo aquí Jerez está claramente tendiendo a un círculo cada vez mayor que va ampliando su radio. Toda esta zona escapó del Jerez histórico, escapó de la vía del tren, saltó y pasó a esta maravillosa meseta de viñedos que tenía Jerez de reserva en el este. Entonces ahora vamos a dejar de momento Juan Carlos I, que habíamos quedado en la rotonda 5, luego la seguiremos. Vamos a seguir por esta zona que nos faltaba de ver todo este recorrido y vamos a ver también estas entradas hasta puntos que habíamos visto para luego seguir también toda esta calle hasta este punto, hasta el Paseo Delicias y luego ya seguir todo el camino de Delicias que nos lleva hasta allí. Bien, entremos por tanto donde habíamos dejado al lado del Parque de Vallesequillo y seguimos por esa avenida. Fijaros que es una zona muy valiosa, de grandes parques fantásticos, en esta puerta, pues decir, sureste de Jerez. Ahí tenemos ese parque que, como hemos dicho, podría seguir cubriendo el ferrocarril mucho más tramo. Y aparecen las adosadas que van a definir la lección anterior, que definieron. Ahí vemos ya los bloques al otro lado del río. Fijaros que esto se llama Avenida Medina Sidonia. Es una de nuestras cosas que nos extraña muchísimo, porque esta es heredera de la calle Medina. ¿Realmente la calle Medina que iba hacia Medina Sidonia seguía este camino? ¿O el ferrocarril lo alteró muchísimo? ¿O seguía otro camino, como vamos a ver luego? ¿O era inevitable porque no había más puente que el puente de la Cartuja para cruzar el Guadalete? Todo ese tema lo vamos a ir viendo poco a poco, aunque no lo resolveremos. Aquí fijaros cómo podríamos cubrir el ferrocarril mucho más y ampliar el parque de Vallesequillo y unir estos dos Jerez. Fijaros que esta es una zona muy bonita, de una escala muy bajita. Y ahí vemos esas torres que vimos en la lección anterior. Y aquí aparece una zona de actividad. Bueno, aquí vemos, fijaros cómo podríamos cubrir. Fijaros, cuando se cubre no hace falta mantener toda esta altura de catenaria, sino que puede ir ligada a la losa de cubrición. Es decir, que aquí podríamos cubrir prácticamente casi hasta ese punto de la valla, podríamos cubrir el ferrocarril y ampliar el parque de Vallesequillo. Fijaros, esta zona es muy interesante porque se ha generado aquí una zona de vida. ¿Por qué? Porque todo este barrio que estamos viendo o bien son adosadas que no tienen comercio en planta baja, o bien son bloques que tampoco tienen comercio excesivo. Da la impresión que en este barrio está faltando un centro de comercio, un centro comercial potente que hubiera integrado a todo el barrio. Fijaros que aquí aparece una gasolinera. Vimos en la lección anterior como camino ya de Medina Sidonia ya aparecían dos gasolineras. Es curioso la aparición de una gasolinera aquí como marcando siempre un cruce. Las gasolineras siempre marcan cruces importantes en las ciudades, donde estaban normalmente los antiguos cruceros, los antiguos calvarios. Y es curioso porque esta avenida, como va para ir al ferrocarril, le falta como la vida del otro lado. Es curioso que aparezca este núcleo de conexión. Fijaros que de esta gasolinera nacen estas viales que va a marcar uno de los caminos de Montealegre Alto. Ahí teníamos el instituto o colegio que nos separaba de la zona de bloques. Ahí vemos los bloques, esos tan densos. Y fijaros, aquí aparece una valla muy interesante. Aquí estuvo la compañía de gas, no sé si esta valla pertenecería a esa compañía, pero se ve que aquí hubo una instalación cuidada. ¿Ya veis qué bonita valla? No sé qué hubo aquí. No sé si sería instalación de gas,
fábrica de gas. Y aquí, fijaros, se bifurcan los caminos, pero vamos a seguir el camino. Este camino, ya veis que estamos en este punto, donde aparece este largo camino, que luego va a marcar este camino, que no lo pudimos seguir en la lección anterior, porque seguíamos la carretera Medina-Sidonia, pero que curiosamente también va hacia el sureste. Y cuando uno ve la calle Medina, piensa, ¿por dónde salía esta calle? Realmente, esta calle, la calle Porvenir, ya veis que quedó truncada en lo que aquí sucedió, no sabemos qué pasó. Las calles de la ciudad medieval, como eran Sol y Empedrada, sí que marcan este camino, pero este camino ¿está marcando luego el que va a ser la carretera Medina-Sidonia o estaría apuntando más hacia este otro camino? Para mí es un enigma saber cuáles eran los caminos que aquí eran los verdaderos caminos antiguos. Me refiero a la época de los romanos que iban hacia allí. Fijaros, aquí se ve muy bien cómo hay muchos caminos. Unos van hacia el Guadalete, claramente, hacia el Portal, pero esta carretera se toma desde aquí porque el ferrocarril ya ha cortado la salida de todos estos caminos de la ciudad, aún quedan su presencia aquí. Fijaos en esta instalación que había aquí, que no sé qué puede ser, no sé si es lo que luego fue el Parque del Retiro en parte, como este camino ya, el de Pedro Díaz, que seguiremos, o este otro camino que también vamos a seguir, paralelo a la Medina-Sidonia. Fijaros que ningún camino trataba de unirlos en círculo, como luego pasó con la avenida Juan Carlos I. Pero bueno, ya está claro que a partir de construir el ferrocarril, este paso pasó a ser la avenida Medina-Sidonia, que recogía el camino de Medina del casco antiguo. Es decir, que ya claramente se tiende a hacer este camino. Podría haber sido este también, pero luego veremos en su final que no logra apuntar hacia el puente de la Cartuja. Aquí lo vemos mejor. Ya veis cómo el ferrocarril truncó estos caminos que salían de aquí, que ya veis que esta es la calle que coincide en parte con la calle Ferrocarril, que hubiera sido una salida lógica al lado de la Plaza de las Angustias, más que la de Medina, que realmente parece que Medina, el camino de Medina, apuntaba más hacia aquí, hacia lo que luego va a ser en parte este camino. Bueno, como veis es complicado. Bueno, pues vamos a seguir ese camino de aquí. Fijaros, es la calle Líbano, va girando, hay restos de antiguas construcciones y aquí aparece este bulevar, como si nos indicara que esto fue algo importante. Entre adosadas, llega a la rotonda y a partir de ahora va a seguir. Fijaros, aquí teníamos las adosadas que habían saltado la vía Juan Carlos I y ya se dirige hacia Montealegre Alto. Fijaros que es muy distinto a la avenida Medina-Sidonia, en parte porque aquí ya se ven los cultivos claramente. Aparecen algunas villas, grandes fincas preciosas. Cuando hablo de los 1000 palacios, a lo mejor este sería uno de los 1000 palacios. Estas grandes casas. Buscaré en Idealista a ver si ahí está en venta alguna de estas casas para mostraroslas. Veis los grandes emplazamientos. Es un camino bellísimo, ya lo veis. Recuerda mucho los caminos de las afueras de Florencia. Camino precioso. Otras grandes fincas. Fijaros qué bonito. Tenemos grandes fincas a cada lado con sus jardines. Me pregunté en la lección anterior, ¿cuál es el futuro de todo este territorio? Era un territorio agrícola valiosísimo, lleno de viñedos. ¿Su futuro va a ser acabar siendo urbanizado con unifamiliares? Bueno, quizá sea inevitable. Pues esperemos que esté salvaguardado de los bloques. Pero fijaros que aún hay muchas tierras de cultivo, muchas tierras agrícolas. No sé si están preservadas o no. Bueno, ya veis que hay parcelaciones, unas más grandes, otras más pequeñas. Pero fijaros qué rica es la tierra aquí, qué color tiene, la tierra valiosísima. Esto es un tesoro. Antes de ocuparlo hay que pensarlo mucho. Si no hay zonas más pobres para ocupar, aunque realmente el lugar es magnífico, porque está alto, recibe los vientos del mar. Bueno, fijaros qué tierra tan valiosa, riquísima. ¿Veis? Este es un camino con muchas zonas de cultivo. Aquí vemos otra villa, con sus grandes jardines. Habría que hacer un catálogo de las villas de Jerez.
de las antiguas y de las nuevas, porque hay maravillas nuevas también. Los propietarios probablemente no querrán, pero cuando hablo de los 1000 palacios me estoy refiriendo al casco antiguo, pero puedo hablar de 2000, incorporar todas las nuevas villas, chalés magníficos, sus jardines. Muchos de ellos merecerían un estudio botánico, un inventario botánico de las especies de Jerez. Ya veis que el camino va acabando y ha llegado ya al final de la meseta. Ahí ya se ve el valle que limita Jerez por el este, todo este gran valle que por desgracia lo ocupó la autopista. Y claro, estamos aquí, estamos en este punto donde el camino parece que seguía. Siempre me pareció que este camino es mucho más bonito que el que luego siguió la carretera. Siempre pensé que este camino era mucho más antiguo, pero luego he visto que no, que realmente parece que no apunta hacia el puente de la Cartuja. Entonces podría ser que apuntase hacia el este. Ya veréis que aquí luego bajaremos y hay otro camino que logra cruzar. Como veis, todos los caminos de esta meseta se dirigían hacia el este o hacia el sureste. Pero ¿cuál de ellos era el antiguo, el que realmente seguía? ¿Veis? Ahí baja hacia el valle y si no, va paralelo al río, en la parte alta. ¿Veis? Ahí vemos el valle, se va alejando. Ahí vemos ya el valle del Guadalete y ahí vemos la maravillosa Cartuja. Es decir, que este no puede ser un camino antiguo porque no habría hecho estos 90 grados para buscar la Cartuja. Y aquí lo vemos. Ya veis que aquí en el plano queda truncado. En cambio, en este plano se ve cómo seguía. ¿Veis? Cruzaba el arroyo Salado y se iba hacia las montañas. ¿Veis qué bonito era este valle? Queda de cereal, luego empezó de regadío y por desgracia pasó la autopista por el medio. Porque si sigo ver dónde va, al final va a esta gran cañada, que yo creo que la autopista tenía que haber seguido esta cañada y haber dejado el valle libre. Pero bueno, pero sin embargo parece que muere aquí. Parece que no sigue. ¿Ves? Luego aparece esta zona de Serrezuela. Aquí viene la cañada, colada de los Morales. Y aquí aparece ningún camino, parece marcar el cruzar esta cordillera, sino ya van hacia el norte o hacia el sur. Muy bien, y ahora vamos a seguir donde nos habíamos quedado. Hemos seguido este camino, ahora vamos a seguir hacia arriba. Veíamos la gasolinera, fijaros qué fantástica gasolinera, es como una especie de dolmen tremendo en este límite. Y aquí aparece una barriada de bloques que van girando para buscar distintas orientaciones. Ya veis que es como una especie de torre de 4 viviendas, pero aquí tenemos 1, 2, 3, ahí tenemos otro, no sé si tendrá 2 núcleos de comunicaciones o solo uno y un pasillo que separe a uno u otro lado. Luego es terraza, 2, 3 habitaciones, tendederos, cocina. Aquí la pena es el ferrocarril, claro, fue una barrera para la ciudad. Pero bueno, lo bueno de estas torres es que tienen sus jardines laterales. Aquí llegamos a esta zona del Silo. Estamos en este punto. Y vamos a meternos ahora por aquí. Luego seguiremos hacia allí. No, perdón, vamos a seguir al lado del Silo. Aquí empezaba ya todo lo que era el chalet de la Florida. Este es un edificio muy interesante, una especie de edificio semi-racionalista. Y llegamos hasta esta zona donde está esta dotación municipal, instalaciones, y para llegar a este cruce. Aquí teníamos todo el Parque de la Florida con su chalet que fue cedido por su propietario para la ciudad, para el disfrute de la ciudad. Muy importante, luego hablaremos de él. Para llegar a este nudo, donde ya empieza el Paseo de las Delicias, que lo seguiremos al final. Volvamos entonces donde nos hemos quedado en esta línea de bloques. Ya veis que aquí aparecen los bloques, la cercanía de la ciudad, pero de repente aparece una urbanización que nos reduce la escala. Y está muy bien que reduzca la escala, porque aquí ya se había producido toda esta zona tan densa, y es muy bueno que volvamos a recordar la pequeñita escala de esta zona de Jerez aquí. Es decir, que es una zona privilegiada, porque fijaros que tenemos el Parque del Retiro, este gran parque, estas dotaciones, la pena son estas actuaciones. Tenemos estos bloques y aquí vemos ya que llega esta urbanización. Como veis, el cambio de escala es muy brusco. Aquí tenemos ese colegio que nos parecía muy interesante, el ladrillo, que marca la transición. Y fijaros, esta pequeña ciudad sobrevive al lado de esos gigantes, con esta maravilla.
Esto es una maravilla, esto es un paraíso. Aunque las vivienditas sean pequeñas, al final cada viviendita de estas puede ser un palacio, un paraíso. Acaba esta urbanización, llegamos a este gran parque, aquí la vemos. Ha sido muy valiente hacer esta urbanización aquí. Porque aquí ya llegamos a los gigantes, ahí vemos las sombras de los gigantes, y esta pequeñita urbanización, que bueno, tiene más simpatía porque es más bajita. Fijaros que es curioso, tiene un núcleo de comunicaciones para 6 viviendas nada menos. Y luego unas van chocando contra otras en torno a este espacio. Aquí está la iglesita, bueno, se genera un ambiente quizá más acogedor. Fijaros, son viviendas que tienen solo un lado, más esta ventana, y que tienen un núcleo de comunicaciones para 6, con lo cual ahorran muchos gastos comunes y que tienen un gran círculo central. Bueno, es muy simpática. Seguimos y aquí empieza una zona de confusión entre aparecen esos grandes bloques que vimos en la lección anterior. Una dotación interesante. Aquí son las dotaciones, los colegios, las escuelas, los centros de salud, los que ponen a veces una nota de buena arquitectura. Y aquí llegamos a otras torres, ya veis, siempre es el esquema de 4 viviendas por planta, una aquí, otra aquí y adosada otra más. Pero es este urbanismo que ya lo hemos comentado que no logra hacer ciudad. Aquí tenemos la llegada a la avenida ya de Delicias, donde seguiremos luego. Y ahora vamos a marcharnos al lo que nos faltaba de la avenida desde la Rotonda 5. Recordáis que estábamos aquí en la Rotonda 5. Vamos a llegar casi hasta el río. Este es el valle que va a ser convertido en un parque natural que separa zonas de Jerez. Ahí vemos hacia el norte y tenemos esos bloques que vimos en la lección anterior. Y vamos a ver qué pasaba aquí. Fijaros, aquí había un tema muy bonito que era este canal, Guadalcacín, que no le he prestado mucho interés, pero que hubiera servido para marcar un poco el urbanismo de Jerez. Fijaros que aquí en este plano no está realizado aún. Todo esto son campos de secano, por así decir, pero a partir del canal todo el valle pasó a ser regadío. Por lo tanto, es un canal valiosísimo. Aquí tenemos este punto, aquí viene el canal, que venía del norte, aquí lo veis, aquí en cambio estaba sin hacer. El canal ya veis que ha dibujado el borde de esta meseta tan valiosa de Jerez, frente al valle, que es un valle muy valioso de regadío. Aquí lo vemos muy bien. Si no hubiera sido por la autopista, todo esto sería un valle del arroyo Salado, que con el canal del Guadalcacín, que aquí lo tenemos, pues es un valle de riego maravilloso. Y aquí la ciudad va a tener un problema, porque el riego realmente llega hasta aquí. Es saber si lo vamos a preservar, esta zona de riego, o no, o lo vamos a ocupar. Aquí lo vemos muy bien. Y ahora perdonad que quería llevaros a ver este camino de aquí. Hemos visto este camino, vimos en el anterior este, ahora vamos a seguir este camino para acabar de ver Monte Alto. Monte Alegre. ¿Veis? Ahí nos vamos alejando de la avenida Juan Carlos I. Fijaros, aquí los cultivos son cada vez más claros, lo hemos dicho antes. Son unas tierras muy valiosas. Ahí vemos Montesierra, la estrella del jamón. Vienen muy bien estas instalaciones porque crean empleo en una zona donde no hay, si os fijáis, nada de empleo. Es puro barrio dormitorio. Tenemos viejos olivares, esa instalación que está muy bien que se mantengan puestos de trabajo, tanto si son industriales como si son empresariales, de oficinas, sería muy bueno, porque si no estos barrios dormitorios no tienen realmente otra actividad que la residencia. Fijaros, el camino sigue. Realmente esta meseta era una bellísima meseta de Monte Alegre Alto. Y vemos otra finca. Vemos marcando que es esa finca de allí. Muchas veces pienso que algunas de estas, su herencia son villas romanas, que estaban en esto, ¿no? ¿Sabéis lo que se mantiene a veces la tradición de las villas romanas? Y tenemos Montesierra, estas fincas y los chales que van acompañando a llegar hacia el río. Aquí ya vamos subiendo, vemos los cultivos y el camino ya va frenándose, porque se detiene aquí
Fijaros que este camino lograba bajar y cruzar y probablemente seguía, todo esto ha sido transformado, pero veis cómo el camino seguía hacia el este. ¿Veis? Llegaba hasta la autopista, que va, como veis, por el fondo del valle, un pequeño desastre, y por ahí bajaba el camino. ¿Veis? Aquí lo vemos, cómo quedó truncado por la autopista. Pero al otro lado seguía y subía a la cordillera, la pequeña cordillera. Ya lo veis. Y ahora quería haber seguido este, pero el coche no puede pasar, porque es muy importante, es el arroyo que permitió que todo fuera regadío. Ahí vemos ese vallecito, nos alejamos para subir, ¿veis? Y aquí tenemos este canal del Guadalcacín, que va bordeando esta meseta tan valiosa de Jerez. Este camino realmente es la ronda del futuro Jerez, del límite urbano de Jerez, hacia el arroyo Salado. Aquí lo vemos como proviene de la ciudad, este canal. Pienso que este canal se podía haber tomado como referencia, fijaros qué interesante es, como referencia, aquí aún no estaba hecho, para el urbanismo de Jerez. Fijaros cómo aquí cruza subterráneamente y vuelve a aparecer allí. Vuelve a aparecer en la parte norte, fijaros que aquí aún no estaba hecho. Sí que aparece esta cañada muy importante como límite de la ciudad. Aquí sí que aparece, en los planos de los años 70, aquí lo vemos ya el canal realizado. Es decir, que todo del canal, sobre todo hacia el lado derecho, era ya regable. Toda esta gran meseta era ya regable. Fijaros que aquí se está notando ya todos estos regadíos, incluso que pueden saltar al otro lado. Era una riqueza tremenda. Sin embargo, fijaros, hemos hecho los polígonos industriales en los suelos que se podían regar. Eso es una pena. El urbanismo no está respetando los valores. Fijaros en este plano cómo se nota como a partir del canal todo ya empezaba ya a cultivarse, a regarse. Fijaros qué bonito habría sido haber mantenido esto como límite en cierta manera de la ciudad. Ya veis que aquí ya las barriadas habían empezado a saltar, pero bueno, aún quedaba toda esa zona de fondo que aquí ya veis que se ha ido ocupando hasta Guadalcacín, que dio nombre al canal. Pero el canal venía de mucho más arriba. Fijaros, el aeropuerto de Jerez también se ha colocado en territorio que era regable por el canal. Una pena también. Fijaros, el canal llega casi hasta su punto máximo y riega todo el valle. En Nueva Jarilla, fijaros, es un canal importantísimo. No me había dado cuenta yo de él cuando entramos en las primeras lecciones al lado del aeropuerto. Luego veis aquí, va ya bordeando los cerros, pero va regando todo lo que encuentra a cota suficiente. Es un canal valiosísimo. Quizá habría que darle más valor al urbanismo jerezano. Muy bien, pues vamos a cruzar ya por fin este arroyo de la Canaleja para entrar hacia allí. Subimos y ahora me pregunto, ¿en qué decisión ha sido la de crear aquí este barrio de bloques en una Jerez que era todo unifamiliares? Se ha creado esta ciudad, fijaros, con la curiosa situación de adosados en sus bordes, es decir, que quieren dialogar con todo este mundo de adosados. Pero ¿por qué se ha construido aquí este espacio de tanta densidad? ¿Qué significa crear aquí esta ciudad densa? Fijaros cómo era todo. Todo era una ciudad de baja densidad. Creo que hubiera sido mejor haber dejado ya que la ciudad acabara con esta baja densidad y tomar la decisión probablemente de que el Camposanto sea el límite de la ciudad y que el resto sean ya, fijaros, los riquísimos que son estos suelos, que fueran ya suelos regados por el canal de Guadalcacín. Bueno, aquí tenemos estos bloques, ya veis que son interesantes con sus grandes terrazas, tienen comercio en planta baja, lo cual es bueno, pero es un núcleo que se va a crear aquí totalmente aislado de Jerez. Ya veis, ahí tenemos la aparición de nuevos bloques en la Rotonda 6. Parece que existe la intención de crear aquí un barrio de más densidad, porque aquí acaba la ciudad, pero fijaros, todo está preparado como para continuar la manzana, cuando ahí ya tenemos el cementerio. Es una pena, no sé quién ha tomado esta decisión de construir este barrio de densidad. Bueno, y ahora vamos a seguir ya, para acabar,
la calle, el Paseo de las Delicias. Que, como veis, aquí influyó mucho el paso del ferrocarril. Este paso forzó muchos de los caminos de Jerez, porque estos ya no pudieron seguir y tenían que optar por pasar por aquí. Y aquí estaba el Parque del Retiro, que es muy importante porque fue como un parque para los jerezanos, un parque donde los niños en Navidad les daban regalos, era un parque de paseo, que es curioso que Jerez, otras muchas ciudades, Jerez tenía la Alameda Vieja, pero un parque más moderno pues parece que fue este. La pena es que, claro, el ferrocarril lo había cortado, pero bueno, podía haber sido el origen de un ensanche de Jerez más ordenado, pero no pudo ser. Aquí tenemos el paso, ya veis que todo esto habrá que mejorarlo algún día. Y aquí tenemos fijaros qué bonita esta puerta de Jerez, con el Parque de la Florida, el Parque del Retiro y el Paseo de Delicias. Aquí tenemos la fotografía del Paseo de Delicias. ¿Verdad que cuando uno ve esto uno se imagina un paseo de villas a los lados? Como tenía que haber sido probablemente Jerez. Aquí tenemos, como no, una gasolinera marcando la puerta de Jerez. Y ahí tenemos unos bloques que son muy interesantes. Ya veis que son bloques de 6 viviendas por núcleo de comunicación, que es una solución muy bonita, con viviendas que dan prácticamente solo a un lado y con ventana al otro. Una ventana solo. Aquí hay una vivienda y aquí viene la otra. Pero lo bueno que tienen es que tienen muy cuidado en su entorno, de que no tiene vivienda en planta baja, y eso es de agradecer. Al final son bloques que reciben muy bien, y ya veis, si esto fuera una terraza un poco más íntima, más protegida, pues habría sido una vivienda fantástica. Y ahí tenemos el maravilloso Parque del Retiro, que realmente en torno a él se podía generar una ciudad muy interesante, una pequeña ciudad burguesa, que era esta finca preciosa, fotografías. Bueno, es un tesoro de la ciudad. Y tenemos la siguiente torre. Y como veis, parece que había la intención de que en torno al Paseo de las Delicias se iban construyendo bloques de un cierto interés. Ya veis que este es altísimo, de muy alto, pero él había tratado con sus grandes terrazas de mirar hacia el paseo, hacia este maravilloso parque. Luego aparece la Guardia Civil con sus 2 bloques, donde había esto, que no sé qué era, no sé si era una bodega, pero qué pena haber desaparecido. Después de la Guardia Civil estaba esta pieza. Qué pena haber derribado esta pieza. Veis que era una pieza muy interesante. Y a cambio, pues tenemos este bloque. Y esta sucesión de bloques que, fijaros, ya cambia la escala radicalmente. Ya parece que ya no interesa el Paseo de las Delicias. Y a partir de aquí el Paseo de las Delicias se va muriendo. Fijaros que esto puede ser interesante, esa actuación que se ha creado ahí. Aquí teníamos actuaciones más sencillas. ¿Veis? Aquí se ha creado una actuación interesante en torno a una plaza, con un bloque que dialoga mucho, pero parece que se ha perdido lo que había empezado, esta sucesión de piezas que valoraban este parque y este Paseo de las Delicias. Pero no, a partir de aquí se va a empezar a morir. ¿Veis? Va a llegar a un punto muy complejo, donde habíamos llegado antes. Los bloques, por supuesto, no hacen ciudad. Y aparece la universidad, que vamos a verlo, que también rechazó el Paseo de las Delicias. Con lo cual se murió. Aquí vemos claro que aquí hay casas bonitas, pero bueno, muy baja densidad. Los bloques que ya vimos antes. Cierto desorden. Y ahora aparece la universidad. Estas son las calles de estas zonas de bloques. Y la universidad no hizo caso al Paseo de las Delicias. Creó esta valla y mató el paseo. Una pena, no entiendo por qué hace falta esta valla en una universidad. Yo creo que podría ser un parque totalmente público. Pero ya veis, la universidad no miró al paseo y el paseo, ya estos bloques le habían hecho mucho daño, ya veis que tampoco lo miraban. Bueno, y el paseo pues se fue muriendo. Perdonad, aquí teníamos lo que es la universidad. Ya veis que la universidad parece que tiende a la avenida de la universidad, y con lo cual va a dar vida a esa avenida y ha dado la espalda a esta zona de aquí. Es verdad que también estaba rodeada de bloques que no aportan mucha idea urbana a la ciudad. Y era un punto muy difícil, es verdad.
Y aquí ahí estaba el famoso balneario, luego cuartel, y era un solar que ya había sido detectado por la historia como solar muy valioso. Rosa Celeste, el balneario de Rosa Celeste. Ya veis que aquí nace este pequeño arroyo que luego va a ser tan importante para marcar el parque de la ciudad. Fijaros si este parque hubiera podido seguir hasta el balneario, hasta la universidad, que la universidad hubiera marcado el corazón de todos estos barrios. Pero bueno, la ciudad se hace a base de errores. Aquí tenemos el cuartel, que se ve en este plano, con la barriada de la Asunción, que tiene este precioso espacio de mercado. Y aquí veis cómo todo esto eran lo que tenía que haber sido. Eran un mundo de unifamiliares, de poca densidad, acompañando el paseo de las delicias. Aquí tenemos este punto. Como veis, hay mucha confusión en la llegada de distintas urbanizaciones al paseo. Los bloques, fijaros que dijimos que son bloques algunos interesantes, pero no miran al paseo. Aquí tenéis esta sucesión de bloques de viviendas de 4, las vimos en la solución anterior, que son bloques muy interesantes. Fijaros esta pieza de ladrillo como un torreón, este gesto tan bonito de la cubierta, las grandes terrazas. Probablemente sean unas viviendas buenas, pero es el urbanismo el que no atiende a razones. Y aquí tenemos este otro urbanismo, herencia del urbanismo racionalista. Aquí el monstruo este que están levantando y el precioso mercado. Fijaros ya la sombra que está dando ese gigante que están construyendo. Qué poco respeto por esta pequeña escala. ¿Veis un poco de desorden? Esto ya lo detectamos, cierto desorden, a pesar de este colegio o instituto muy bueno. Y llegamos a otra zona de definición hasta llegar al parque, donde se va a hacer un gran parque, que es este arroyo que podía haber marcado un eje verde en todo este ensanche de Jerez. Y vemos cómo acaba hacia adentro y va a chocar con urbanizaciones que no lo continuaron. Y aquí ya giramos, tenemos una gran dotación deportiva, que quizá podría haber estado en otro punto, y esto ampliarse para el gran parque. Bueno, lo veremos luego. Y ya seguimos la calle, como veis, con una cierta indefinición. Hay empresas, hay adosadas, pero bueno, hay bloques curiosos de pisos, zonas un tanto confusas, porque para dos alturas realmente podríamos haber hecho también adosadas. Y este final, que bueno, es un final bastante digno, con este paseo, este centro de salud enigmático, parece muy interesante, con esta doble piel, que recibe muy bien a las adosadas, de una escala adecuada. Y aquí aparecen los últimos bloques, que algunos son, bueno, vemos por detrás el centro de salud. Veis los últimos bloques que algunos son interesantes. Nos extrañaba por qué crear aquí este núcleo de bloques de más densidad. Ya veis que, bueno, es terraza, 2 habitaciones. No sabemos si estas 2 también serán de esa vivienda, o son viviendas pasantes, o dan a patio. Pero bueno, el esquema es de un cierto interés. Ya veis que es una pieza simpática, ¿no? Y ahí llegamos a los bloques que habíamos visto antes, donde tendría que haber acabado la ciudad, pero con otra escala probablemente. Y ahora si vemos todo esto que hemos recorrido, en la lección anterior recorrimos toda esta zona de abajo, ahora más o menos, porque es muy grande, hemos recorrido un poco el Paseo de las Delicias como límite de toda esta zona de aquí. Entonces si uno compara, dice, vamos a ver, ¿cuántas viviendas son unifamiliares, adosadas o aisladas? Fijaros, es la mancha azul. Claramente, este era un barrio de dominio de los pequeños chalés, de las adosadas. Fijaros los bloques. Aparecen estos bloques, aparecen estos. ¿Quién tomó estas decisiones tan equivocadas? Algunos se pueden entender porque eran viviendas sociales, por así decir, como estas y estas. Pero estas enormes densidades, esta densidad brutal de aquí, otros también se pueden entender, aquí al lado del ferrocarril. Bueno, es comprensible. Pero toda esta mancha tremenda ha hecho que haya una enorme confusión, lo que tenía que haber sido una ciudad de una baja escala. Y si ahora vemos
¿Cuál es el corazón de este barrio? Nos damos cuenta que las zonas verdes son espléndidas. Fijaros, sobre todo en estas urbanizaciones, son verdaderos paraísos, tienen zonas verdes magníficas. Ahora se hará todo esto. Pero falta un corazón, ya lo veis. Quizá el corazón podría haber sido esta zona deportiva, probablemente lo sea, o esta zona, o las escuelas, que también son muy importantes, las zonas escolares, son como el corazón de los barrios, la zona de la iglesita también. Pero como veis, está faltando, ahí tenemos esa zona de comercio de este barrio, le está faltando un hito importante, un corazón importante. No sé qué tendría que ser, no sé si un gran centro comercial que atendiera a todos, a toda esta pequeña ciudad, porque como veis le está faltando claramente un corazón. Alguien puede decir, bueno, ¿por qué no fue el corazón esta avenida? Bueno, porque esta es una avenida de borde que enfrente tiene el campo. Quizá el Paseo de las Delicias podía haber sido su motor, pero tampoco, y era un paseo amable de baja escala. Como veis, no hay ni una sola avenida que integre, que unifique. Bueno, es una ciudad, de cierta manera, muy individualista, muy solitaria, a la vez las viviendas son muy hermosas, muy bonitas, con sus jardines, con esta zona de bloques un tanto confusa, pero bueno, parece que la vida se ha marchado más bien por aquí. O sea que ese eje que uno está buscando da la impresión que se marchó hacia el norte y la universidad miró hacia el norte. Y bueno, la ciudad poco a poco se va a veces remodelando, ella misma va buscando sus puntos de interés. Esperemos que así suceda. Muchas gracias.